Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia. Hoy con doña Cristina Losada, candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia por Ciudadanos, que en un instante va a ser presentada por don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. También nos acompañan Javier Fondevila, jefe de la Oficina Técnica de Audasa, y Luis Álvarez, director regional en Santiago de Banco Pastor. A continuación, cedemos la palabra a don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación al Fórum Europa Nueva Economía. Como siempre es un placer estar en esta tribuna y hacerlo especialmente aquí en Santiago, en Galicia, y en este sitio tan maravilloso. Debo reconocerles que uno ya tiene kilómetros y ha hecho presentaciones y conferencias en muchos sitios, pero es un lujo y no deja de sorprender este hostal, este parador que ahora me contaba el director su historia y que tiene la historia de los peregrinos y de la acogida a tantísimas personas de todo el mundo que han venido a esta tierra en busca de felicidad, en busca del camino que querían para su vida, y desde luego que es un placer para mí estar aquí y disfrutar también con todos ustedes de una mañana como la de hoy. Miren, la situación política en España seguramente vive un bloqueo sin precedentes. No habíamos vivido nunca en democracia una repetición de una cita electoral sin que se pusiera en marcha una legislatura. No habíamos estado tantos días sin gobierno. Estamos ya casi a un año de aquella convocatoria del mes de octubre de las elecciones del 20 de diciembre, por tanto casi un año de facto sin gobierno. Y tampoco habíamos tenido seguramente en los últimos años pues la coincidencia de tantísimos casos de corrupción encima de la mesa, de tantísima desesperanza por parte de mucha gente y a la vez tantísimas ganas de cambiar las cosas. Así que ante ese panorama podemos hacer dos cosas: resignarnos o ilusionarnos. Pensar que nada puede cambiar, que todo tiene que seguir igual, que todo tiene que continuar de la misma manera, o no conformarnos, cambiar las cosas y mejorarlas, ¿no? Y Ciudadanos ha venido a eso. Nosotros hemos venido a mejorar aquello que no funciona, hemos venido a desbloquear este país. Somos el partido del sí al desbloqueo, del sí a España, del sí a la convivencia, del sí a las reformas, del sí a la lucha contra la corrupción, y otros en cambio se han convertido en los partidos del no, los partidos de bloquear o los partidos de solo votarse a sí mismo pero no permitir que gobiernen los demás. Por tanto, ahí nos queremos diferenciar claramente en un momento como este y decirle a los españoles que no pierdan la esperanza, que algunos quieren agotarles la paciencia. Estoy convencido que hay algunos que están jugando a agotar la paciencia de los ciudadanos, a cuanto peor mejor, que están jugando a mezclar y decir y tú más, y tú tienes más casos de corrupción que yo, y todo es lo mismo, y bueno, en fin, la corrupción es una cosa implícita, ¿no?, de que a los ciudadanos y a las personas, como dicen algunos, para excusar que no se lucha suficiente contra ella, que no hay valentía para luchar contra ella dentro de su partido, o que no se cambian las leyes y la legislación como deberíamos, ¿no? Pero nosotros no nos resignamos, no nos conformamos, venimos a hacer las cosas mejor, y además en Galicia particularmente con muchísima humildad, porque aún no estamos dentro del Parlamento gallego, pero esperamos a estar, pero también con muchísima ambición. Creemos que esta tierra, igual que otras partes de España, se merece más. Creemos que es una tierra que tiene muchísimas oportunidades por su capital humano, por su espíritu, por lo que en definitiva representa a Galicia dentro de España, porque es una tierra que además sabe perfectamente hacer convivir la pertenencia a Galicia y la pertenencia a España con absoluta normalidad, y yo eso es algo que valoro siendo catalán, porque les envidio y me gustaría vivirlo de la misma manera en mi tierra. Pero también tienen ustedes muchos retos y muchas oportunidades por delante. Y ante el próximo 25 de septiembre nos encontramos con dos opciones, podemos decir, o tres. Una de ellas es tener una mayoría absoluta que nos conduce normalmente al conformismo, al no control del gobierno, al no dar explicaciones, al no tener que mejorar, porque como tienes mayoría absoluta nadie te controla, nadie te vigila, nadie te pide explicaciones, nadie te pide cambios, no tienes que negociar nada. Esa es una opción, que los gallegos escojan mayoría absoluta y en definitiva tendamos al conformismo y a que todo siga igual. La segunda opción es que se conforme un batiburrillo de partidos cuyo único objetivo es llegar al poder, pero sin ningún proyecto para Galicia común, simplemente sumar para restar, sumar para que otros no sumen. Eso es lo que pretenden seguramente, por lo que he escuchado de los candidatos estos días, lo que pretende pues desde los partidos nacionalistas, las Mareas, el Partido Socialista en Galicia. Y luego está una opción que nosotros creemos que es la mejor, la más conveniente,
que es que Galicia tenga un gobierno estable, pero tenga un gobierno también controlado y que haga las cosas mejor. Y ahí entra en juego los escaños que pueda conseguir Ciudadanos. Si Ciudadanos entra, como dicen muchas encuestas en el Parlamento, y se convierte en la llave del Gobierno de Galicia, yo me comprometo, y lo saben ustedes, lo decía Cristina el otro día, a que Galicia tendrá gobierno. Galicia no va a pasar como el Gobierno de España ni en otros lugares. Galicia va a tener gobierno si depende de Ciudadanos. Pero va a tener un gobierno al que se le van a exigir cambios, reformas en la administración pública para garantizar los servicios públicos, para garantizar una educación de calidad, unas infraestructuras equilibradas dentro de este territorio y también con el resto de España, una lucha contra la corrupción permanente, y también aquí queremos traer ese pacto anticorrupción que está dando frutos en otros lugares de España para expulsar la corrupción de las instituciones. En definitiva, venimos a mejorar la vida diaria de muchos gallegos. No venimos a gritar, no venimos a dar lecciones, no venimos a criminalizar al rival, sino a intentar aportar nuestras reformas, nuestras soluciones. Y esto que les digo, lo bueno es que lo estamos pudiendo demostrar en otros lugares de España. Y por tanto muchos gallegos ya saben que nuestro voto sirve para eso. Lo están viendo en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos es decisivo y está dando estabilidad a la Comunidad de Madrid, pero también aportando muchos cambios y muchas reformas y sobre todo lucha contra la corrupción que hay y había en aquella comunidad autónoma. También lo estamos haciendo en Castilla y León, en La Rioja, en Murcia, en 15 capitales de provincia, y ahora también lo estamos intentando en el Gobierno de España. Saben ustedes que hemos intentado alcanzar un acuerdo de investidura con 150 reformas que mejoran la vida de los españoles, también muchas de ellas buenas para Galicia. En definitiva, solo les pedimos que nos dejen trabajar, solo les pedimos un cheque de confianza para poder demostrar en el Parlamento gallego lo que ya estamos demostrando en otros parlamentos, en otras ciudades y también a nivel nacional. Estoy convencido que los gallegos reformistas, moderados, de centro, los que quieren convivir con el resto de paisanos y de compatriotas, los que quieren en definitiva lo mejor para su tierra, pero también lo mejor para España, tienen en Cristina Losada y nuestro equipo su opción. Y hoy me toca además presentar a Cristina, que para mí es un honor, porque estamos consiguiendo otra cosa en Ciudadanos, que profesionales de la sociedad civil que no estaban en política, que ciudadanos que cada día pues en su profesión tenían que defender y partirse la cara como cualquier otro ciudadano para cobrar una nómina, para pagar una nómina, para pagar un crédito, para poner en marcha un proyecto, para trabajar en su empresa, se impliquen en la vida política durante un tiempo. Eso a mí me parece fundamental. Necesitamos que los profesionales lleguen al Parlamento. A mí me gusta a veces decir que me gustan más que los políticos profesionales, los profesionales que hacen política, los profesionales que participan de la vida pública, porque es de todos. Cristina, como ustedes saben, es periodista, escritora, politóloga, una persona con una trayectoria impecable, capaz, una persona dialogante, una persona capaz de llegar a acuerdos. También ideológicamente somos un partido en el centro que nos permite tender la mano a los demás partidos, y ella y nuestro equipo representan básicamente la punta de lanza de un equipo que quiere trabajar, que quiere que le dejen trabajar en Galicia. Así que yo no les voy a pedir grandes cosas ni les voy a prometer lo que no depende de mí. Hay muchos políticos que se ponen a prometer puestos de trabajo, se ponen a prometer dinero, cheques. No es mi estilo ni el nuestro. Nosotros les prometemos trabajo, esfuerzo, honradez, que en este momento creo que es un valor a tener muy en cuenta en la política española, y sobre todo ganas y coraje para cambiar las cosas. A nosotros nos dijeron hace 10 años en Cataluña que era imposible que un partido naciera de la sociedad civil e intentara cambiar las cosas. Nos dijeron que dónde íbamos, que aquello no tenía sentido. Bueno, pues eso, ayer estamos con Inés Arrimadas aquí en Lugo, pues eso se ha convertido en un partido que lidera la oposición allí y un partido que es la cuarta fuerza política nacional, del que dependen muchos parlamentos y muchas ciudades de este país. Estoy convencido en definitiva que podemos cambiar las cosas aquí en Galicia, y también déjenme para acabar una pequeña referencia a la actualidad política, porque creo que es importante. Estos días que vemos encima de la mesa que piden penas de cárcel para los expresidentes autonómicos que nosotros les hicimos marcharse con un pacto anticorrupción, estos días que vemos que hay personas que se aferran al escaño en el Senado, pero que se tienen que ir de su partido y tienen que salir por la puerta de atrás después de estar implicados en casos de corrupción, como Rita Barberá, también por ese acuerdo de Ciudadanos. Estos días que estamos viendo que la gente piensa que toda la política y todos los políticos son iguales, yo quiero también romper una lanza en favor de los ciudadanos y de la gente honrada de este país. Porque hay mucha gente honrada que quiere también hacer política, porque hay mucha gente honrada que no se conforma con lo que ve, porque esto de que la corrupción es una plaga bíblica es mentira. Es básicamente el descontrol, es el capitalismo de amiguetes para repartirse las concesiones públicas, es el tapar y controlar a los jueces,
es el controlar a los secretarios de ayuntamiento, y todas esas cosas se pueden cambiar. Ciudadanos ya está presentando reformas, ayer mismo una ley integral contra la corrupción en el Congreso de los Diputados. Por tanto, que no nos vengan a contar que eso es condición humana o una plaga bíblica. España se merece más y Galicia se merece más, y no podemos conformarnos con lo que vemos. Así que yo, respecto a la actualidad política y lo que estamos viendo, les pediría confianza, ganas de cambiar las cosas, mucho coraje, porque para enfrentarnos a ciertas bandas hace falta mucho coraje, y en ese sentido nosotros les garantizamos que con nuestras virtudes y nuestros defectos, coraje no nos falta. Ganas de cambiar las cosas tampoco. Libertad sin mochilas para pedir cambios tampoco. Así que con ese espíritu presento a nuestra candidata. Espero que el próximo 25 de septiembre podamos venir al Parlamento también gallego a partir de ahora para poder ayudar a nuestros compañeros en Galicia, que tienen detrás un proyecto nacional como Ciudadanos, y estoy convencido de que los gallegos, si nos confían el voto como lo confiaron el 26 de junio, estoy convencido que entraremos. El 26 de junio, casi un 9% de gallegos confiaron el voto en Ciudadanos, en mí particularmente, que era el candidato, y yo les pido hoy que esa confianza que depositaron, que está siendo muy útil gracias a ellos a nivel nacional, que estamos desbloqueando y pidiendo reformas, que nos los dejen otra vez, que nos dejen esos votos otra vez para el próximo 25 de septiembre, porque si confían nuevamente en nosotros, podremos hacer esa labor también desde la cercanía, desde el Parlamento gallego, desde la autonomía. Así que esos votos que fueron a nuestra candidatura el 26 de junio, yo también les pido que confíen en nosotros, que somos de fiar, que somos un partido de centro, que somos un partido dialogante, que somos un partido que quiere regenerar, pero también, sobre todo, que somos un partido que sabemos lo difícil que es cambiar las cosas. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Estos de la que venden humo, que en un cuarto de hora se cambia todo, desde una tertulia o desde un púlpito, las cosas en la vida cuestan mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que nos va a costar mucho reformar este país, pero lo vamos a lograr, con trabajo y con esfuerzo. Y para trabajo y esfuerzo tenemos a una gran trabajadora y a una persona constante como Cristina al frente de ese equipo, que seguro que nos va a representar junto a nuestro equipo en el Parlamento de Galicia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Albert, por tu presentación. Te agradezco mucho que vengas aquí y que estés apoyándonos en esta campaña. Al Partido Ciudadanos, cuando se lo nombra en la prensa anglosajona, siempre se añade que es business friendly. Cuando uno lee The Economist o el Financial Times o Bloomberg News, siempre aparece con esa definición, y es verdad. Ciudadanos es un partido que entiende que la economía la hacen las empresas, que la economía la hacen los autónomos, los emprendedores, los trabajadores, y no se hace por decreto. Es, por tanto, un partido que apoya a los agentes económicos, y a la vez ese apoyo es compatible con que Ciudadanos sea un partido que cree en el estado del bienestar, que cree en las políticas sociales, que piensa que hay que tener una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad y que tiende a la excelencia, que recoja el talento y lo fomente, y todos aquellos servicios y aquellas prestaciones necesarias para que nadie en la sociedad se quede atrás. Con este primer apunte, con esta primera visión, quería pasar a definir un poco más en concreto qué decimos en Ciudadanos Galicia, qué decimos en esta campaña sobre qué hay que hacer para mejorar la economía en Galicia, qué hay que hacer para modernizar, para dinamizar, para permitir que esa actividad económica que ha empezado otra vez después de los terribles años de la crisis, que esa actividad económica sea sostenible, que esa actividad económica se funde en cimientos
más sólidos de los que se fundó en la época anterior de prosperidad un tanto burbujeante, digámoslo así, y que se vino abajo en cuanto cambió el ciclo, en cuanto estalló la burbuja y se produjo la crisis. Nosotros queremos ayudar a construir desde el Gobierno de Galicia una economía que se asiente sobre cimientos más sólidos. Para eso, desde luego, tenemos que aplicar elementos de innovación y de modernización. Para eso tendremos que apoyar a los sectores estratégicos de la economía gallega. Y para eso, perdón, no sé por qué hoy tengo la voz un poco resentida, para eso tendremos que apoyar a los emprendedores y a los autónomos. Estaba estos días, Albert ayer mismo decía que a Ciudadanos se le suele llamar el partido de los autónomos, y en cierto modo eso es verdad, y yo creo que lo podemos llevar con orgullo, incluso porque en España hay muchísimos autónomos y en Galicia hay muchísimos autónomos. Galicia tiene un capital humano impresionante en el sentido de capacidad emprendedora. Lo hemos demostrado no en los últimos años, yo creo que desde hace siglos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que estimular, que hay que apoyar, que los autónomos, como los emprendedores, como los empresarios, en la Administración encuentren un aliado y no alguien que les va poniendo obstáculos. Esto es algo, desgraciadamente, muy común, no solo en Galicia, sino en toda España, las trabas burocráticas que imponen las administraciones, cada una, las distintas administraciones, a la hora de llevar adelante, de iniciar, de llevar adelante un proyecto empresarial, un proyecto de un autónomo, pues, y son trabas y son problemas que hay que corregir. Siempre se dice que hay que corregir, pero no se hace porque los problemas siguen existiendo. Tenemos también propuestas para el empleo, para mejorar la calidad y la estabilidad del empleo, que empiezan por una reforma del Servicio Público de Empleo, a fin de que deje de ser una mera oficina de registro de parados y se convierta en un centro donde se reoriente de verdad a los desempleados hacia una reincorporación al mercado laboral. Tenemos más propuestas en relación con el empleo, pero ahora no quería entrar tanto en cada una de esas propuestas, sino en darles una visión general de lo que es nuestro programa y nuestra filosofía en el aspecto de economía. Y hay una cosa fundamental que a veces no se incluye como un asunto económico, pero lo es, y que desde luego para nosotros es algo absolutamente trascendental, y son las instituciones. Si no tenemos unas instituciones de calidad, no vamos a tener una economía de calidad, no vamos a tener un empleo de calidad. Las instituciones son fundamentales. Las instituciones permiten o obstaculizan el desarrollo de una economía. Cuando hablamos de la corrupción, a veces solo tenemos en mente el coste directo de la corrupción, ese dinero que se desvía a unos bolsillos de unos indeseables, ese dinero que se derrocha, pero hay otro coste que tiene mucho que ver con la economía. Se le suele llamar el coste en asignación de recursos, pero lo que significa eso, por poner un ejemplo, es que si una institución, pongamos, por poner un ejemplo, una diputación en Galicia contrata con una empresa para hacer alguna obra y no contrata con la empresa más eficiente, sino que contrata con la empresa porque es la que es amiga del cuñado, del primo, del amigo del presidente de la Diputación, pues tenemos un problema, y es que esa empresa que hemos premiado con un contrato público no es la mejor, es simplemente la que tiene más contactos políticos. Nosotros queremos una economía en la que triunfen los mejores, en la que triunfen las empresas más eficientes, las empresas con mayor responsabilidad social, las empresas mejores, porque eso permitirá que todas las empresas vayan en ese sentido, vayan mejorando. Si tenemos unas instituciones que a través de sus contratos, a través de sus ayudas, a través de todo lo que es lo que desarrolla la Administración y un gobierno para
en relación con la economía. Si lo que tenemos es que toda esa actividad y todo eso favorece a los ineficientes, pero son los que tienen contactos políticos, estamos provocando una distorsión tremenda en la economía. Todos los países que han prosperado, las principales potencias del mundo, los países de Europa que más prosperan y que tienen mejor tejido económico y mejor tejido social, son países en los que las instituciones son transparentes, en las que las instituciones no están al servicio de los partidos, en las que las instituciones rinden cuentas y en las que, por supuesto, no hay corruptos. Y si los hay, inmediatamente se apartan o son apartados. Esa es nuestra visión general, pero quería entrar, si les parece, en algún detalle más sobre nuestras propuestas económicas, las que llevamos en las 100 propuestas que desarrollamos estos días en la campaña electoral, las 100 propuestas para Galicia. Entre ellas hay muchas propuestas económicas y una de ellas, una importante, es que proponemos el desarrollo de un plan director industrial con un horizonte temporal de 25 años, a fin de que el peso del sector industrial en la economía gallega sea del 20% del PIB. ¿Por qué apostamos por el sector industrial? Bueno, entre otras razones, aparte de porque ya está ahí y es uno de los sectores importantes de nuestra economía, es también un sector sólido. En España tenemos un ejemplo en ese sentido, que es la Comunidad Autónoma Vasca, que hace muchos años, después de las famosas crisis de los sectores naval y todo lo demás que condujeron a la reconversión, que aquí también sufrimos, allí decidieron hacer un plan en serio de cómo reorientar su tejido empresarial, su economía, para lograr, bueno, salir de aquella crisis, ¿no? Entonces, el Gobierno pues contrató para unos expertos que estuvieron pues, estudiando cuáles eran los potenciales, las potencialidades de las empresas y de la economía vasca y cuáles no eran. Y a partir de ahí se establece un plan que más o menos se ha desarrollado correctamente y que permite que hoy, pues en la Comunidad Autónoma Vasca, es verdad que tienen la ventaja del cupo, del concierto fiscal, que es una ventaja contra la que Ciudadanos ya ha manifestado que está en contra, ¿no? Y gustaría que no hubiera esa excepcionalidad y ese privilegio, pero aparte de eso es verdad que tienen un tejido industrial más fuerte y por lo tanto tienen menos desempleo y tienen menos problemas. Entonces, el sector industrial tiene la ventaja de que ofrece más solidez, más resistencia frente a los cambios de ciclo y un empleo más estable. Queremos, por supuesto, revisar con algún tipo de auditoría interna todos los procedimientos de la Administración en relación con la actividad empresarial para detectar dónde hay cuellos de botella, dónde hay trabas, para detectarlas de verdad, porque todo el mundo habla de esto, pero vemos que no se hace nada, ¿no? Y de una vez hay que hacerlo. Y además, cada vez que hablamos con empresarios, y lo hemos hecho en esta campaña en varias ocasiones, siempre nos hablan de los problemas, de las trabas burocráticas, de que parece que estamos en el siglo XIX con aquello de Larra, de vuelva usted mañana y venga usted a esta ventanilla y luego vaya usted a la otra y ahora le falta un sello y vaya usted por allí y ahora venga aquí. Todo eso hay que estudiar cómo está, hay que detectarlo y hay que eliminar en lo posible todas esas trabas burocráticas. Queremos establecer un sistema de certificación de responsabilidad social para las empresas, para premiar aquellas empresas que tengan, por ejemplo, una actitud de respeto y de cuidado del medio ambiente, para premiar aquellas empresas que tengan medidas de conciliación familiar y laboral que permitan acabar de una vez con esa brecha que tenemos en España, ¿no? Que muchas mujeres no pueden compatibilizar su vida laboral con su vida familiar.
Entonces, ya en el acuerdo que se ha firmado con el Partido Popular a nivel nacional, se establecen ya un avance hacia una igualación de los permisos de maternidad y paternidad, que, como ustedes saben, somos uno de los países que está más atrasado en ese aspecto. Los países nórdicos nos llevan muchos años de ventaja. Es fundamental para nosotros ayudar a las mujeres emprendedoras, ayudar a las mujeres trabajadoras, porque eso es un potencial económico que está ahí y que tenemos que aprovechar y tenemos que apoyar. Entonces, ese sistema de responsabilidad social de las empresas, que es una especie como de evaluación que permitiría que luego, pues a la hora de las contrataciones públicas, contara ese aspecto, ¿no? Es una empresa que está comprometida con el medio ambiente, comprometida con la conciliación familiar y laboral, pues es una empresa, por tanto, que todo el mundo va a saberlo y se va a tener en cuenta a la hora de las contrataciones públicas. Por supuesto, en el programa y a nivel nacional también, Ciudadanos está exigiendo y está pidiendo que se finalice el AVE a Galicia. El AVE para Galicia es fundamental, lo sabemos todos. Los plazos se han ido alargando. Ahora hemos introducido a nivel nacional en el acuerdo con el Partido Popular precisamente un compromiso en ese aspecto para que se cumplan los plazos, que se hagan las inversiones que tienen que hacerse, porque, como decía, el AVE nos parece fundamental para el desarrollo de Galicia. No podemos seguir con unas conexiones con el resto de España que dejan mucho que desear. Eso es muy necesario, es fundamental. Pero además hay otras conexiones ferroviarias que creemos que hay que modernizar porque han quedado absolutamente obsoletas, han quedado anticuadas, no se han reformado desde el siglo XIX a lo mejor o desde principios del siglo XX. Y algo muy importante también para la economía gallega, queremos mejorar las conexiones logísticas para el transporte de mercancía, tanto por carretera como por ferrocarril, entre los puertos, los aeropuertos y los parques empresariales. Eso es un aspecto para dinamizar toda la actividad entre los puertos y los parques empresariales, que es súper importante. En ese aspecto, les adelanto que en nuestro programa llevamos una medida que a mí me parece absolutamente de pura lógica, ¿no? Tenemos 3 aeropuertos en Galicia. No deberíamos estar compitiendo unos aeropuertos con otros, deberíamos coordinarlos y deberíamos funcionar como una infraestructura única, que los aeropuertos de Alvedro, el de Santiago de Compostela y el de Vigo consiguiéramos que funcionaran como una infraestructura única. Eso sería lo mejor. Aquí, todos lo saben, estamos frecuentemente en las luchas entre puertos, aeropuertos, ciudades, zonas, una lucha de competencia que yo creo que nos perjudica a todos al final, porque cada uno se podría especializar, cada puerto se podría especializar en algo, cada aeropuerto se podría especializar en algo, y así, en lugar de competir entre ellos y de que Vigo le quite a Santiago o Santiago le quite a Alvedro o el puerto de Vigo se quede sin no sé qué porque se lo ha quitado el puerto de Marín, en lugar de esa competencia que creo que nos perjudica a toda Galicia, deberíamos coordinar y lograr soluciones lo más satisfactorias posibles para todos. Tener una visión de tener un territorio equilibrado en el aspecto de las infraestructuras y no estar en la lucha de la competencia entre unos y otros, que yo creo que es estéril. Queremos promocionar la ciencia y tecnología. Nos parece que hay que mejorar nuestra cultura científica y que es un elemento esencial para mejorar la productividad de las empresas, el desarrollar este aspecto de la ciencia y la tecnología. Y tenemos 2 propuestas concretas para hacerlo,
que es, por un lado, crear una rede galega de ciencia e tecnoloxía dedicada precisamente a buscar las fórmulas para incrementar la productividad de la economía gallega, y, por otro lado, una corporación tecnolóxica galega cuyo objetivo sería regular el funcionamiento de los centros tecnológicos que ya existen y promover de nuevo que estemos apoyando los avances, la introducción de los avances tecnológicos en la empresa. También estaríamos a favor de enfocar de otra manera el IGAPE y dedicarlo específicamente al desarrollo de nuevas tecnologías, al fomento de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. Estamos en las puertas de lo que algunos llaman la tercera y otros la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que prepararnos para unos entornos que son cada vez más competitivos, que son cada vez más difíciles, y uno de los elementos fundamentales es la ciencia y la tecnología. Yo me voy a quedar aquí porque si no podría seguir con nuestras 100 medidas y creo que podríamos tener un coloquio a continuación si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna propuesta. Y quiero repetirles lo que decía antes. Nosotros pensamos que el avance y el conseguir una economía más sólida está muy relacionado con la calidad de nuestras instituciones, que no son cosas diferentes, son cosas complementarias y la una sin la otra no se producirá, y que, por lo tanto, nuestro programa de regeneración democrática, nuestro programa de transparencia para las instituciones, nuestro programa contra la corrupción es un elemento fundamental también para el desarrollo económico y para el desarrollo de las oportunidades en Galicia. Queremos que Galicia sea un lugar de oportunidades, no un lugar del que se va gente, sobre todo gente joven, mejor formada, con talento, porque no encuentran oportunidades. Queremos que las encuentren. Sabemos que los emprendedores, los empresarios y los autónomos están ahí y hay que apoyarlos. Pensamos también que hay que escucharlos, que los que mejor conocen los problemas que se encuentran son los que están en esos sectores, y siempre van a encontrar en nosotros unos aliados, unas personas que vamos a escuchar, que vamos a estudiar, que tenemos los mejores expertos, la gente que conoce bien los sectores, que sabe también qué medidas se han aplicado en otros lugares y cuáles funcionan y cuáles no. Y estamos, por lo tanto, vuelvo a decir, somos business friendly y al mismo tiempo somos un partido con una política social que queremos también mejorar si somos decisivos en el Parlamento de Galicia a partir del próximo 26 de septiembre. Muchísimas gracias y nada más. Muchas gracias, Cristina Losada. La verdad es que tenemos muchas preguntas, sugerencias, las que usted antes reclamaba. Empezamos ya con el coloquio. Julián Hernández le pregunta, de ser una fuerza del cambio a intentar cambiar al Partido Popular, ¿no cree que esa posición le debilita? Que todos sepamos que si sale elegida apuntalará al Gobierno popular. Se trata simplemente de cuál es el escenario más previsible en Galicia. En Galicia no parece que vaya a haber una alternativa a la mayoría del Partido Popular. Después de las elecciones del 20 de diciembre, y eso lo puede contar mejor Albert, Ciudadanos trató de llegar a acuerdos con los dos partidos, con Partido Popular y Partido Socialista. Nuestra opción era que los constitucionalistas, los partidos que comparten unos consensos básicos, y ese consenso básico podemos definirlo como el consenso constitucional, que esos partidos tenían que ponerse de acuerdo
para la gobernabilidad de España. No pudo ser porque hay partidos que todavía no se han adaptado a la nueva situación política española y que siguen en modo mayoría absoluta cuando ya no la tienen. No pudo ser. Pero Ciudadanos pensó, y yo creo que muy acertadamente, que existía una alternativa al Gobierno del Partido Popular y era un acuerdo basada en un acuerdo con el Partido Socialista. Y, por lo tanto, se negoció y se llegó a 200 acuerdos, a 200 medidas que se plasmaron en un acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera. Era una alternativa de cambio. Bien, hubo otras elecciones y la situación cambió ligeramente, de manera que no hay una alternativa a un gobierno del Partido Popular. La alternativa que hay a ese gobierno es un gobierno condicionado por Ciudadanos. Entonces, somos realistas, no vamos a apoyar a mareas, no vamos a apoyar al bloque, no vamos a apoyar a partidos con los que no compartimos consensos básicos, partidos que quieren romper el marco constitucional, partidos que quieren convocar referéndums separatistas. No vamos a pactar con esos. No queremos y no lo vamos a hacer, evidentemente. Entonces, las alternativas están ahí. Si a mí me dicen que el Partido Socialista de Galicia de pronto va a sacar, 40 y tantos escaños, podríamos hablar con el Partido Socialista de Galicia, pero, perdón, 40 y tantos no, pero 37, 35 o 34, pero parece que no va a ocurrir. Somos realistas y lo que nosotros pensamos es que las opciones son o gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, que siga haciendo lo mismo que hasta ahora, a nuestro juicio con graves errores de gestión, graves errores también en el tratamiento de la limpieza de las instituciones, o un gobierno sin mayoría absoluta del Partido Popular al que Ciudadanos le pueda poner condiciones para que haga reformas y haga cambios que no ha querido hacer hasta ahora. Tenemos más preguntas. Como tenemos muchas, cuanta mayor concisión... Perdón. No. Tiendo a hablar porque, como me dedico al periodismo radiofónico, pues me ponen un micrófono, lo siento. No, se lo digo porque fíjese usted la cantidad de preguntas que hay aquí. Dios mío, pues a ver, yo creo que Albert va a ser más conciso. Rafael García Losada, que es vicepresidente del Club Financiero de Ourense, y bueno, prácticamente es la misma pregunta también que le hace Bruno Beade de Agafac. Nos gustaría saber qué medidas concretas tienen previstas para el rural gallego ante la delicada situación del sector lácteo gallego y el progresivo abandono del medio rural. Insiste también Bruno, ¿qué medidas concretas propone para el rural de Galicia? Sí, bueno, voy a tratar de ser concisa, pero creo que no lo voy a conseguir. En todo caso, nosotros pensamos que hay un problema importante que hay que abordar en el sector rural, parte que se está despoblando, y eso es, como decía antes, el declive demográfico de Galicia es un problema que nos preocupa y al que creemos que hay que dar soluciones que no se han dado hasta ahora, evidentemente. Nosotros tenemos algunas propuestas interesantes para el sector agrario y, bueno, lo primero es tener un enfoque integrado del territorio, para lo cual integraríamos en un único departamento todas las competencias de agricultura, alimentación, forestales y biodiversidad y aguas y medio ambiente, siguiendo un poco el modelo que hay a nivel nacional. Fomentaríamos también las cooperativas agrarias para mejorar la competitividad y promocionaríamos también la agrupación de parcelas. Es evidente que el Banco de Tierras no ha funcionado, así nos lo comunicaban personas del sector hace pocos días, pero es evidente que no ha funcionado y que, por tanto, hay que plantear otras fórmulas o activar ese Banco de Tierras de otra manera para realizar para que se solucione el problema de la falta de territorio.
Tenemos también propuestas para favorecer la concentración parcelaria, como decía, para facilitar la incorporación de los jóvenes a la agricultura, con formación específica para ello, y también es absolutamente esencial reforzar la capacidad de I+D en los sectores agrario, forestal y pesquero. Eso, la innovación es fundamental para que esos sectores puedan hacer frente a los nuevos retos, ¿no? Y en el sector lácteo, solamente para no ocupar demasiado tiempo, diré dos cosas, ¿no? Creemos que tiene que haber un pacto regional para potenciar el sector lácteo y que tiene que haber una única organización de productores responsable de la relación con la industria. Creemos que la industria ha llevado la voz dominante respecto a los productores y que eso tiene que cambiar. Igualmente, para el sector forestal tendremos que consensuar una política forestal con los agentes del sector y tenemos que proponer un desarrollo de la ley de montes que incluya pequeños ajustes a la ley actualmente vigente, ¿no? Desde luego, aquí en este aspecto tenemos que hablar de los incendios forestales, porque nosotros tenemos la idea de que los incendios forestales, cuando se combaten, es en invierno, cuando hay que combatirlos con prevención, y hace poco presentamos un proyecto en el Congreso de los Diputados en relación con la política contra los incendios. Y en el sector pesquero partimos de la base de que hay un reparto injusto de las cuotas y que eso tiene que ver con algo que también creemos que hay que conseguir, que es tener un gobierno capaz de negociar en Bruselas y que, es decir, que la Xunta de Galicia lleve al Gobierno de España los problemas de un sector tan importante para nosotros como el pesquero y que el Gobierno de España sea capaz de negociar en Bruselas con fuerza y de que haya un reparto más justo de las cuotas pesqueras, así como otras medidas. Luis Pérez, xornalista, pregunta, entre outras razóns, Feijóo goberna como a consecuencia da división da esquerda. Non cree que agora, coa presencia de Ciudadanos, pode gobernar Galicia Podemos e o nacionalismo? Así o reflexa hoxe unha enquisa. As enquisas nestes tempos teñen, con todo respeto polas enquisas, eu son medio socióloga tamén, así que teño respeto polas enquisas e polos institutos demoscópicos, pero o certo é que na nova situación política española e galega, todas as enquisas teñen unha caducidade pois que enseguida caducan, quero decir. É dicir, que teñen unha capacidade de predicción escasa. Hoxe as enquisas din unha cousa, en 2 días, en 3 días dirán outra. Dirán outra non moi diferente, pero distinta. Entón, non penso que se vai a ser o escenario do 26 de setembro. Non penso que Mareas e o Bloque ou Mareas non sei quen podan ser unha alternativa de goberno. Verdadeiramente non o penso. Tampouco é certo del todo que Feijóo poda gobernar agora pola división da esquerda, porque Feijóo, se non lembro mal, tivo unha maioría absoluta en 2012, non? Entón, eu non o vexo realista, pero naturalmente é unha opinión. Alberto Varela, de COPE Galicia, ¿cómo ve las perspectivas en el sector naval público? Mal. Creo que penso que o sector naval é un desos sectores onde podemos decir que non se preveron os problemas, non se anticiparon os problemas. Hombre, yo pienso que desde los años 80, cuando se hizo la famosa reconversión, hubo tiempo, ¿no?, de tener unos planes, unas ideas, unos proyectos a largo plazo
para sectores como el naval. Es verdad que hay una competencia internacional, que el entorno es mucho más competitivo, que ahora pues puedes ir a China, antes a Corea, a hacer barcos y te sale más barato, pero también es verdad que nosotros tenemos una calidad, una tecnología y una especialización que tenemos que hacer valer. Yo creo que esto tiene que haber un plan estratégico para que el sector naval ocupe de nuevo y encuentre de nuevo su lugar en nuestra economía y en la economía europea. Evidentemente es uno de los sectores navales que tiene características como para ser importante a nivel europeo. Mariones Pereira, de ABC Galicia. ¿Por qué concurren a estas elecciones sin programa electoral? Bueno, yo tengo un programa electoral, pero a lo mejor el señor... Mariones Pereira, compañero de ABC Galicia. El compañero de ABC no lo ha podido ver o no lo conoce, pero yo lo tengo, es decir, lo tengo aquí. Es verdad que es una copia un tanto usada, pero está aquí. Es el programa, son 100 propuestas para la Galicia que quieren sus ciudadanos. Son 100 propuestas elaboradas por profesionales, por expertos, por catedráticos, por gente que conoce bien los distintos sectores y que conoce perfectamente Galicia y sus problemas. Antón Escuredo, de Nós Televisión, que papel xogará a lingua galega na vida institucional da Xunta se Ciudadanos goberna ou cogoberna co Partido Popular? Bueno, cogobernar penso que non vai ser o caso, non? Nos condicionaremos o goberno, pero eso non é cogobernar, bueno, é outra cousa. Pero bueno, a lingua galega é unha das linguas cooficiais que temos en Galicia, é unha riqueza que teñamos dúas linguas, teñamos o galego e falemos tamén o español, que é a lingua común dos españois, que tamén é a lingua común cos sudamericanos. A maioría de nós temos familia, eu teño familia en Argentina ou en Uruguai, en fin, é unha riqueza ter as dúas linguas, hai que manter ese bilingüismo e o papel pois o papel con normalidade. Eu falarei as dúas linguas no Parlamento, dicir que me parece que o normal, sin que eso teña que ser unha cuestión, en fin, pero bueno, aquí, Albert, tamén quero preguntarlle, porque en Cataluña tamén son unha comunidade bilingüe, e gustaríame que explicara a posición que tivo Ciudadanos nese aspecto. Bueno, yo básicamente defender lo que dice el Estatuto de Galicia y la Constitución. Ya sé que es revolucionario, pero... Bueno, y el Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Euskadi, es decir, los que somos bilingües tenemos una gran suerte. Lo único que tenemos que hacer es convertir nuestro patrimonio en un utensilio común y no en un arma arrojadiza. Y cuando algunos hacen uso de nuestros espacios comunes, como es la lengua española o las lenguas cooficiales, pues a veces politizan lo que simplemente son mecanismos de comunicación, patrimonio cultural. Yo en eso suscribo lo que ha hecho Cristina y en fin, nosotros creamos un modelo trilingüe para las escuelas, para que se aprenda gallego, español e inglés también, que se nos olvida que el inglés es un instrumento fundamental para nuestros hijos y para el futuro de España. Y esa es la novedad, ¿no? Que venimos a modernizar, pero a defender también nuestro patrimonio común, que es la lengua común y las lenguas cooficiales. Eso es una de las características de nuestro proyecto, que hacemos compatible la diversidad con la unión, que hacemos compatible nuestras lenguas cooficiales con la lengua común, sin que sea un problema, sino una virtud. Y yo nunca he visto ningún problema en esto, solo que los nacionalistas muchas veces lo han convertido en un instrumento político, lamentablemente, para nuestro patrimonio. Pero bueno, yo creo que en general la sociedad, estoy convencido que en Galicia, igual que en Cataluña, en Euskadi, en otros lugares donde hay lengua cooficial, la sociedad es bastante más libre, bastante más inteligente, bastante más sensata, bastante más razonable que algunos, no todos, pero que algunos de los políticos que han hecho de esto una cuestión política. Tenemos más preguntas para Cristina Losada, pero también para Albert Rivera.
Señor Rivera, Sara García, de Informativos Telecinco, le pregunta si debería instar Rajoy a Rita Barberá a dejar su escaño como senadora, y también le pregunta cómo valora la petición de la Fiscalía en el caso de los ERE. En primer lugar, debo poner de manifiesto que todos aquellos que decían que los pactos anticorrupción no servían para nada, pues hoy, si el pacto anticorrupción en Andalucía no se hubiera firmado, Chávez y Griñán estarían en su escaño y aforados. Y hoy no están aforados, no ocupan un escaño ni a nivel nacional ni a nivel autonómico y están atendiendo a las penas que le pide el fiscal en los juzgados de primera instancia. Eso es el cambio, y no gritar y hacer ruido. Eso es cambiar las cosas en la política española. Y por otro lado, la señora Barberá no se ha ido porque en el PP se acostumbre de que los imputados se vayan. El señor Catalá, el ministro de Justicia, decía hace 3 días que la señora Barberá no se tenía que ir hasta el juicio oral, hasta el banquillo. Ese era el criterio del programa electoral del Partido Popular. ¿Por qué se ha ido ahora o le han echado del Partido Popular? Porque han firmado un pacto anticorrupción con Ciudadanos. Eso es hacer política. Para eso sirven los votos de Ciudadanos, para que los que tienen sospecha de corrupción no sigan aprovechando ese cargo. Ahora bien, hay una cuestión con la que evidentemente seguramente tendremos que tener un debate a nivel nacional. Es verdad que el Tribunal Constitucional concede el escaño personalmente a los diputados, pero se lo concede para hacer política, no para amarrarse ni aforarse ante un privilegio. Y lo que tenemos que debatir en España sin complejos es si los tránsfugas y los imputados por corrupción política pueden quedarse el escaño de los ciudadanos y se pueden quedar cobrando un sueldo, como vamos a ver si no se va Rita Barberá. Yo creo que ese debate hay que abrirlo. Nosotros hemos presentado una propuesta para que en determinados casos la institución, el Parlamento, el Senado, quien sea, le pueda solicitar a esos cargos que abandonen su cargo público, ¿no? A mí me parece que no es normal que las Cortes Valencianas propongan a Rita Barberá y que las Cortes Valencianas, a quien representa a Rita Barberá, no le pueda decir devuelva usted el escaño. Y eso está pasando. Entonces, eso se hace cambiando normas también y debatiendo sobre ello. Así que no nos podemos escandalizar porque alguien se quede en un escaño y a la vez decir que el escaño es suyo porque lo protege el Tribunal Constitucional. Y respecto a las peticiones de Chávez y Griñán, ya me he pronunciado. Yo creo que aquí los partidos, los viejos partidos, tienen y han tenido muchísima corrupción y hay dos opciones. O decir que no se puede hablar o pactar o que no gobiernen los viejos partidos, cosa que es imposible viendo el resultado de las urnas, o sentarse y ponerles condiciones y pedir limpieza. Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos. Hoy me preguntaban en una radio, oiga, ¿y si ustedes no pactan con los que han tenido algún caso de corrupción? Digo, pues no hay ni un solo gobierno en España. Porque claro, es que estamos diciendo todo esto y a la vez estamos viendo que esos partidos ganan las elecciones. Hemos visto lo de los ERE en Andalucía, todo el mundo se escandaliza, pero la realidad es que el PSOE renovó, después de 33 años, la mayoría en Andalucía. Y el Partido Popular, que tiene el partido imputado y la sede embargada, y que tiene todo el caso Bárcenas, Gürtel, en fin, Valencia, todos los que estamos viendo, sacó 8 millones de votos hace 4 días, el 26 de junio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos los resultados y les ponemos condiciones o hacemos que este país no tenga gobierno? Cuando el PSOE dice no puedo pactar con el PP porque tiene corrupción, lo mismo se le puede aplicar al PSOE en Andalucía y no podrían gobernar. Lamentablemente la corrupción se ha extendido en la vieja política. La nueva política no es, insisto, gritar, es cambiar esa situación, es que la gente vuelva a confiar y nosotros vamos a jugar ese papel y lo hacemos con gusto. Creo que mucha gente sabe y dicen que somos el partido contra la corrupción, pues también, es verdad. Y creo que ese valor de la honradez hoy en día es importante. Y aquí en Galicia, si entramos en el Parlamento y somos decisivos, lo decía antes Cristina, vamos a hacer firmar ese pacto anticorrupción también para las instituciones gallegas, para que si hay un imputado en alguna institución en Galicia, sea del partido que sea, abandone su cargo. Me parece que eso es sano y bueno también para Galicia, ¿no? Pues eso es lo que vamos a pedir, entre otras condiciones. A continuación hay dos preguntas, una para Cristina Losada, otra para Albert Rivera, pero un tema prácticamente el mismo. Ignacio Martín, un afiliado del CE de Ciudadanos, le pregunta a Cristina Losada, ¿qué opinión política y personal le merece el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en cuanto al asunto de la investigación de ofrecer un puesto de trabajo por sexo? Bueno, yo creo que lo dejé claro
el otro día en el debate en la televisión de Galicia y lo he dejado claro en todas las entrevistas en las que se me ha preguntado por las condiciones que Ciudadanos pondría para apoyar en el Parlamento un gobierno del señor Feijóo. Y, desde luego, una de las condiciones primeras es que se aparte de su cargo de presidente de la Diputación de Ourense al señor Baltar. El señor Baltar está imputado por cohecho por pedir relaciones sexuales a cambio de ofrecer un empleo público a una mujer. Bueno, esto a mí me repugna especialmente que exista un cargo público sobre el que pesa esa sospecha. Yo creo que, igual que sucede en democracias que todos conocemos, la sospecha de haber incurrido en comportamientos de ese tipo pues lleva a los cargos públicos a apartarse inmediatamente. El señor Baltar no ha sido apartado. El cargo de presidente de la Diputación es el cargo de mayor confianza en el ámbito autonómico, porque no es un cargo que se elija directamente por los ciudadanos, es elegido por el partido, y el señor Feijóo no ha sido capaz de apartar al señor Baltar. Eso sin contar con que, que la Diputación de Ourense prácticamente se ha convertido en una institución hereditaria. Pero, desde luego, a mí me produce repugnancia y creo que es una de las primeras cosas que habría que hacer. Nuestro compañero Gonzalo Cortizo, del diario.es, para Albert Rivera. ¿Debe Feijóo forzar la dimisión de Baltar como condición para recibir su apoyo en una investidura? Bueno, pues más claro que lo ha dicho Cristina, no lo puedo repetir. A nosotros nos parece que quien quiera gobernar Galicia con los escaños y los votos de quien vota Ciudadanos tiene que aceptar condiciones. Otros piden sillones, otros piden legítimamente entrar en un gobierno y tener direcciones generales, consellerías. Nosotros lo que pedimos son cambios. Y creo que es mucho mejor para Galicia que pidamos esos cambios para que a los ciudadanos se sientan representados por la política, que no que pidamos la dirección general de una consejería. Pues es nuestra forma de entender la política, porque no estamos en ese gobierno. Otra cosa es que entráramos en un gobierno convencidos o gobernáramos Galicia. Pero, siendo muy realistas, como decía Cristina, parece todas las encuestas dicen que el debate está en si el PP tiene mayoría absoluta y hace lo que quiere y el señor Baltar sigue ahí, o si el PP tiene mayoría y le faltan algunos escaños, esos los de Ciudadanos, entonces pondremos condiciones. Yo estoy convencido que hay muchos votantes del Partido Popular en Galicia que tampoco están de acuerdo con esa decisión de seguir poniendo al señor Baltar o manteniendo al señor Baltar en la Diputación. Por tanto, no es una cuestión de los votantes de Ciudadanos. Estoy convencido de una cuestión transversal a muchos ciudadanos gallegos que no se sentirán representados bajo una sospecha de ese tipo. Y luego, para aclarar una cosa, solo estamos diciendo que haya gente que se aparte de un cargo público. Luego lo juzgarán los juzgados. Y si esa persona no es culpable, ojalá no lo fuera porque es detestable lo que conocemos, pues si no lo es, esa persona puede volver a su partido o a presentarse a una lista electoral. Pero mientras exista una cierta sospecha en determinados casos éticos o de corrupción que afectan a la honorabilidad de una institución, yo creo que se tiene que apartar. El problema no es lo que haya hecho la señora Barberá, o el señor Griñán, o el señor Chávez, o el señor Baltar. El problema es cómo salpica a la credibilidad de una institución, que sea la Diputación de Ourense, sea el Senado, o sea el Parlamento andaluz, o sea el Congreso. Tenemos que proteger a nuestras instituciones, como decía Cristina, para que la gente confíe en ellas. Es difícil confiar en instituciones donde hay sentadas personas que desfilan cada día por los juzgados, amparados por el derecho a mentir sobre su propia acusación, ¿no? Entonces, creo que eso en otros países no hace falta regularlo, porque se van. Y en España, pues como no se van, pues hay que regularlo. Nos quedan muy poquitas cuestiones, le pido concisión porque también el tiempo apremia. Ignacio Martín, de nuevo afiliado de Ciudadanos. Sería interesante conocer su opinión sobre la llegada del AVE a Ourense. Bueno, pues le pido su opinión con respecto a este asunto. ¿A mí? Sí, sí. Creo que lo he planteado antes en la exposición. Nosotros pensamos que el AVE es fundamental para Galicia y que
bueno, que deben hacerse las obras en tiempo y plazo, ¿no? En tiempo y forma, en el plazo establecido, sabemos que se ha ido retrasando, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se han manejado distintos proyectos en un principio. Ahora tenemos el que tenemos, es el que está más avanzado. Lo que importa es que por fin se complete la llegada, y para eso, pues recuerdo que ya decía antes que entre los acuerdos firmados con el Partido Popular, los 150 medidas, pues precisamente está esa cuestión, como supongo que recordará Albert ahora mismo. El presidente de Cegasal le pregunta, le traslada a Ciudadanos de Galicia qué políticas tiene para la economía social y en concreto para las personas con discapacidad. Bueno, quería que Albert contara el acuerdo. Sí, es muy breve, creo que ya lo habéis explicado, pero por si acaso, en el acuerdo de las 150 reformas de la investidura está incluida la finalización de la planificación de alta velocidad para Galicia y también otras infraestructuras como el corredor atlántico, que también afectan a esta comunidad y a otras comunidades de España, o el corredor mediterráneo para las comunidades del Levante español. En definitiva, lo que hemos pactado es un plan de infraestructuras nacional, integral, que no vaya a golpe de promesa electoral, sino que tenga un sentido estratégico de país. Es decir, me parece que las infraestructuras de un país no se deben hacer a golpe de promesa electoral y con el dinero de los demás, sino teniendo en cuenta una planificación estructural y estratégica del país. Y la prueba es que seguramente, me ha hecho mención antes Cristina, seguramente España, si hubiera hecho esa planificación respecto a aeropuertos, a puertos y a alta velocidad o a trenes convencionales, pues seguramente hoy tendríamos un sistema más estratégico, menos costoso y con mejor mantenimiento. Por cierto, que se habla mucho de alta velocidad y se nos olvida lo importante que es el mantenimiento de las vías también tradicionales o de los trenes regionales, porque, aquí en Galicia, como en muchas otras partes de España, sufren y sufrís también a veces la pérdida de inversión y mantenimiento en infraestructuras tradicionales que también utiliza mucha más gente incluso que ese tipo de infraestructuras de alta velocidad, ¿no? Con lo cual, no solo vamos a apostar por apoyar esa finalización de esos tramos ya licitados, sino también el mantenimiento de los trenes de cercanías, de regionales en toda España, que suponen el uso de millones de españoles cada día para ir a ver a su familia, para ir a trabajar, y que son también importantes en la vertebración del territorio. Economía social y especialmente personas con discapacidad. Sí, por supuesto, en políticas sociales, para ser muy breve, proponemos importantes mejoras en sanidad. Fundamentalmente, yo destacaría dos. Una, homogeneizar la sanidad, que puedan tener las mismas prestaciones sanitarias y aumentar su calidad, por otro lado, tanto las personas que viven en zonas rurales como las que viven en centros urbanos, porque hay importantes diferencias. Y, por otro lado, despolitizar la gestión, es decir, que sean los altos puestos de gestión estén en manos de los profesionales más capacitados y no de personas designadas por sus afinidades políticas. En el terreno de la educación nos interesa mucho tanto desarrollar las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que tienen mucha importancia para permitir la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, como desarrollar una educación que tienda a la excelencia con un modelo trilingüe en el que, aparte de que sean lenguas vehiculares, las dos lenguas cooficiales, también se introduce el inglés, que ya sé que se ha introducido, pero no funciona. O sea, de hecho, el problema es cómo conseguir que funcione el trilingüismo en Galicia. Seguramente que me dejo en el tintero muchas medidas, pero lo hago aposta porque hay poco tiempo, y quería comentar lo que proponemos en relación con la diversidad funcional, ¿no? Antes de eso, decir que queremos hacer un banco de programas sociales basados en la evidencia y dirigido a proponer programas sociales de calidad. Entonces, todos los programas que estén en ese banco serían los únicos que aprobaría la Xunta de Galicia para su aplicación, y tendrían que estar validados, es decir, que debería haber estudios científicos que valoraran, que dijeran estos programas funcionan, ¿no? Es una manera de tener un cierto control sobre qué funciona y qué no funciona.
Y en relación con la diversidad funcional, queremos proponer un pacto centrado en las personas con diversidad funcional y de atención a las personas en situación de dependencia, para desarrollar una ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Pensamos que hay que crear una ventanilla única de atención a las personas con dependencia, tanto mayores como con diversidad funcional, y para facilitar las gestiones necesarias a estas personas. Y pensamos que hay que ampliar el programa de ayudas a las personas con diversidad funcional, aumentando las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de la autonomía de esas personas y garantizar que tengan las mismas oportunidades y una educación inclusiva dentro del sistema educativo. Dos últimas cuestiones. Diego Vázquez, de la Asociación de Empresarios de Construcción de La Coruña, ha puesto de manifiesto sus dudas acerca de la limpieza de los procedimientos de contratación en las administraciones. Si es así, ¿qué propone su partido sobre este particular? Proponemos transparencia, proponemos que haya más transparencia en la contratación pública. Eso es lo que proponemos. En ese sentido, pensamos que es evidente que se están produciendo, que hay zonas oscuras, hay zonas en sombra sobre las que hay que poner el foco para que los contratos públicos, pues no digo que ocurra en todos los casos, pero evidentemente ocurre en algunos casos y no debería ocurrir en ninguno, para que los contratos se los lleven las empresas mejores, las que hagan mejor las cosas, las más eficientes y las que representen, claro, un menor coste para el contribuyente, ¿no? Pero eso es transparencia, básicamente. Y primero revisión de los procedimientos que se están aplicando para ver dónde fallan y dónde están esas zonas de sombra que hay que iluminar. Y Antonio de Crónicas, usted habló de nuevas tecnologías y nada o casi nada del sector agrario pesquero. Bueno, es cierto que antes ha hablado del sector agrario, pero bueno, así a grandes rasgos y ya para concluir, y a lo mejor poniendo especial énfasis en el sector pesquero, que son sectores, asegura Antonio, importantísimos para Galicia. Recordamos algo del agrario y si también nos puede contar algo del sector pesquero. Sí, yo creo que del agrario ya comenté antes algunas de las medidas de nuestro programa. Quizá recordar simplemente como puntos el fomento de las cooperativas agrarias para mejorar la competitividad, el impulso de las concentraciones parcelarias, sabiendo que el Banco de Tierras no ha funcionado, y facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura y reforzar la capacidad de I+D en este sector, ¿no? Y para el sector pesquero, como he dicho, el problema fundamental viene del injusto reparto de cuotas. Queremos conseguir un reparto de cuotas más favorable para Galicia dentro de la política pesquera común. Para eso pues hay que estar en Europa y, desde luego, nosotros estamos en Europa. Queremos apoyar a las empresas privadas y asociaciones del sector ante la Unión Europea para modificar las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en aguas de la Unión Europea. Fomentaremos y solicitaremos la intervención de la Comisión Europea para permitir la negociación de los derechos de pesca entre las empresas y los Estados, o bien estudiar la posibilidad de cesión de cuotas por parte de Estados miembros. Incentivaremos la búsqueda de nuevos caladeros para la flota de altura. Revisaremos las cargas fiscales que soportan las granjas acuícolas y, algo que me parece fundamental, aumentaremos los fondos destinados a la mejora de la calidad de las aguas y la eficacia en la depuración de los vertidos de las poblaciones, porque tenemos que revertir el actual proceso de destrucción de valor que supone la contaminación de las rías y que está afectando especialmente al sector mariscador. Pues doña Cristina Losada, candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia por Ciudadanos, muchísimas gracias
gracias a ustedes. También Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. También agradecemos su presencia a Javier Fondevila, jefe de la Oficina Técnica de Audasa, y cierra el acto Luis Álvarez, director regional en Santiago de Banco Pastor. Gracias, Ramón. Señoras y señores, buenos días. Desde Audasa y desde Banco Pastor queremos agradecerles su asistencia, agradecimiento que hacemos especial a doña Cristina Losada por la exposición de sus propuestas y por su visión de Galicia, deseando la suerte en la campaña. Agradecimiento que hacemos extensivo a don Albert por su presencia y por sus palabras. Aprovechamos también para darle la bienvenida y también para desearle suerte en las decisiones tan importantes que va a tener que tomar en un futuro próximo, que no serán fáciles, nadie dijo que lo fueran, pero eso sí que parece que tiene muy claras. Yo voy a ser muy breve, pero permítanme una vez más que reafirme el compromiso que tiene el Banco Pastor desde la financiación con el crecimiento de Galicia. El protagonismo y la presencia que tenemos en el tejido empresarial en Galicia y el Banco Popular en el resto de España viene de hace muchos años. Queremos seguir estando presentes y es nuestra forma de hacer banca. Queremos que siga siendo así. Sin más, no les robo más tiempo. Nuevamente agradecemos a doña Cristina, a don Albert, a Nueva Economía Forum, a nuestro copatrocinador Audasa y, por supuesto, a todos ustedes por compartir nuestro tiempo, que sin ninguna duda ustedes, junto con nuestros ponentes, son los verdaderos protagonistas de este acto. Moitas gracias y bons días.